Ok amigos, otro video de una no reparación, porque este obviamente no se justifica la reparación, pero sí una pequeña explicación de cómo podemos comprobar un transformador como este pequeño que está aquí, que era de buena utilidad. Realmente me servía bastante para cuando tenía proyectos y quería comprobar algo a 12 voltios, ya que este era de regulable tensiones. Podíamos regular diferentes las tensiones y podíamos trabajar diferentes dispositivos, ya sea 5 voltios, 3.3, 9, 12 y así. Prácticamente podíamos trabajar diferentes tensiones. Lastimosamente el transformador se dañó. Entonces una manera de darnos cuenta de que el transformador está dañado es poniendo una escala de continuidad y medir directamente de las puntas del primario. Acá deberíamos de tener continuidad en, por ejemplo, para 100 a 120 voltios y 200 y 240. Entonces, como acá la tensión de casa es de 110, 120, tendríamos que probarlo en esa escala. Entonces, las dos líneas externas, perdón, del selector de tensiones nos debería dar continuidad, pero no, nos da línea abierta. Entonces, esto prácticamente nos demuestra que el transformador en alguna de sus vueltas, de sus espiras, donde se conforma el primario, que es el que va directamente conectado a la tensión, se dañó. Como podemos ver directamente acá, claramente se ve que hay un daño de sobretensión, de, de desgaste en como alta temperatura. Llegó a una alta temperatura y me imagino que eso hizo que se dañara el primario. El secundario tiene buenas todas las señales de entrada. Si pues nosotros comprobamos el secundario, nos vamos a la misma escala y vemos que hay continuidad en cada una de sus líneas, ya que está formado por una espira que está seccionada a diferente cantidad de vueltas, y esta nos genera las tensiones distintas. Y esta solamente se usa para seleccionar la espira que queremos utilizar, donde vamos a tener las diferentes tensiones. Entonces, prácticamente este transformador está arruinado porque el primario, no así el secundario, que también se ve que tiene daño por sobrecalentamiento, que lo que indica es que está mal calculado realmente para el tipo de tensiones que este podía entregar. Recuerdo yo que decía en su tapa posterior, la tapa que cubría me parece que eran 500 miliamperes. Entonces, para las bajas tensiones a 3 voltios, 5 y esas tensiones seguramente sí funcionaba perfectamente, pero cuando nos íbamos a la escala mayor, a los 15 voltios, creo que era la máxima escala que podía entregar. Ahí creo que comenzaba el sobrecalentamiento de las bobinas, y pues con el tiempo de uso se fueron derritiendo. Y me imagino que esa corrosión también dañó el primario, que sería el que iba conectado directamente a la tensión. ¿Cómo podemos estar seguros que ese es el funcionamiento? Pues agarramos otro transformador. Acá tengo este otro transformador que, como pueden ver, es un poco más grande, tiene mayor potencia obviamente, pero el principio de funcionamiento es igual para todos los transformadores. Este es el primario, que es el que iría conectado directamente a la tensión, a la red eléctrica. Y como podemos ver, hay continuidad en este. ¿Por qué? Porque es un transformador que está en perfecto estado y que las espiras están conectadas y no hay ningún corto en ellas. Y en el secundario tenemos lo mismo. ¿Ves?
y estas dos están aisladas, o sea, estas no están conectadas en sí en un mismo cableado, sino que son dos tipos de tensiones distintas que están conectadas por separado. Son dos tipos de espiras que se han conectado y no hacen lo mismo. Y acá tenemos otro transformador que es aún de mucha más potencia, que es muchísimo más grande y que también lo podemos comprobar que el funcionamiento es el mismo. Entonces ahí con esto comprobamos de que el primer transformador está dañado. Como pueden ver, otra vez el primario tiene continuidad, caso contrario de lo que es el otro. Y este es un secundario con tap central. Estos tres formarían en sus extremos, tendríamos la tensión máxima que podría entregar, y aquí tendríamos la mitad de corriente y la mitad de tensión, y que también funciona igual de esta manera con estos dos, con esta que es otra línea secundaria que está aislada de esta misma. Como pueden ver, de esta manera nos podemos ir dando cuenta cuando tenemos algún transformador dañado, para no estarnos engañando de que estamos buscando errores a las cosas, porque acá directamente podríamos venir y creer que tal vez el capacitor, que tal vez son los diodos, que tal vez son los selectores de, o en otro caso que nos podríamos decir que el secundario se ha dañado porque tuvieron alguna conexión entre ellos. Y no, lo primero que debemos de hacer para corroborar de que los transformadores están buenos es que haya continuidad entre el secundario, ya sea en los dos extremos en uno de los extremos y el medio. Este debería darnos continuidad ya que es una sola espira, y el tap central lo único que hace es seleccionarlo por este selector para cuando son 220 voltios, o sea, estaríamos tomando la tensión de los extremos para tener el máximo de tensión. Solamente era eso lo que les quería compartir, una manera bien sencilla de encontrarle el error a un transformador. Ya lo que podríamos hacer con este nada más es reciclar algunas piezas. Por ejemplo, si quisiésemos podríamos reciclar los selectores, ya que estos son muy útiles, son súper escasos, casi no se encuentran en ningún lugar. eh, por tal vez reciclar el puente de diodos, que a alguien le podría servir si no tiene diodos comunes de estos rectificadores. Y el capacitor también lo podríamos reciclar, que realmente no es un valor muy desconocido, realmente no se justificaría tampoco, pero por la de querer reciclar y tener guardadas las cosas puede servir, ya que la reparación es poco viable realmente para este tipo de transformadores, porque la potencia que entregan es mínima, es muy poca y no se justifica el gasto del cableado, reparar el bobinado, desensamblar todo el núcleo de ferrita de este y luego volverlo a ensamblar. O sea, no se justifica realmente lo que podríamos hacer. En lo personal yo pienso que es más reciclar. Ahora, si fuese un transformador tal vez de estas características, que son muy escasos, muy difíciles de conseguir y valen mucho dinero, realmente yo aquí tal vez me arriesgaría tal vez a repararlo, o o a buscarle una solución viable a este tipo de transformadores si encontráramos algún defecto en él, ¿verdad? Porque realmente estos transformadores, si son muy escasos, son de mucha potencia y sirven bastante, son muy útiles. Es lo único que les quería compartir, amigos. Que a veces hay cosas que no las vamos a poder reparar, como por ejemplo este transformador, por el gasto que nos podría generar la reparación y lo poco viable que sería la utilidad de este ya reparado. Realmente son mucho más útiles las fuentes conmutadas, como lo venía diciendo en otros videos. Las fuentes conmutadas son mucho más prácticas, incluso son más fáciles y más sencillas de reparar en algunas ocasiones, ya que se pueden haber dañado algunos diodos, a veces los capacitores se han hinchado del uso, del tiempo, del desgaste. Entonces se vuelven mucho más fáciles y sencillas de reparar que este tipo de transformadores. Entonces a veces no es viable.
Solamente eso les quería compartir, era algo sencillito. Estoy subiendo así contenido rápido, sencillo, fácil, para que ir completando un poco lo que es el contenido de mi canal. Si tienen alguna idea y ustedes la quieren compartir, pues díganmelo y yo con gusto trato de implementarlo en mi canal y así mejoramos el contenido y les ayudamos a ustedes de alguna u otra forma. Gracias por ver el video, suscríbanse, si les gustó denle un like y sigan apoyando mi canal por favor. Se los agradezco mucho, saludos, cuídense.